Hemos analizado algunas cartas a través de este tiempo y hoy vamos a analizar la carta de Santiago, ¿sí? Santiago. Entonces, el tema de hoy le puse por tema principios prácticos de la vida cristiana, ¿sí? Principios prácticos de la vida cristiana. Y para poder abordar este tema, vamos a estudiar esta carta de Santiago, ¿sí? Y bueno, ¿quién conoce los famosos Legos? A ver, levante la mano. ¿Sí o no? Nuestros hijos creo que están maravillados por ellos. Que bueno, en nuestros tiempos era un botecito con bloques, los conocíamos como bloques, ¿verdad? Pero eran más grandes. Ahora, en el tiempo de hoy, nuestros hijos lo conocen como los famosos Legos. Y son piececitas pequeñas con los que arma uno cierto objetivo, ¿no? Una casa, una personita, un animalito, etcétera, ¿no? Y para ello normalmente traen manuales, ¿verdad? Y estos Legos tienen muchísimas piezas. Y luego ahí están nuestros hijos armando paso por paso. Pero ese instructivo que vienen en esos juguetes, en esos Legos, nos ayudan a llegar a una terminación final, ¿sí? Paso por paso. Pues, ¿qué creen? Esos son libros de instructivos. Ahora bien, la carta a Santiago es un instructivo práctico de cómo se debe de vivir una vida cristiana. En ese caso, el ego se arma, la vida cristiana se vive. Y Santiago es muy directo para hablar a través de su carta. A ver, ¿a quién le gusta hablar de manera directa? ¿A quién no le gusta irse con rodeos? Sino dice, las cosas es así. Sí, a ver, levanten la mano, ¿quién? Dice, todos. No, ahora resulta. Yo conozco a alguien muy directa y esa es la pastora. Confronta las cosas con la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros, así Santiago, confronta las cosas con la verdad bíblica. O sea, no le da vueltas a las cosas, sino así como es, lo dice. ¿Sí? Entonces, vamos a aunar en algunos detalles de esta carta. La carta de Santiago se dice que pudo ser uno de los primeros libros en el Nuevo Testamento en ser escrito, ya que refiere al año entre el 44 y 62 después de Cristo. También se dice que la carta de Santiago, junto a las epístolas de Pedro, Juan, Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a una iglesia en específico, tal el caso, por ejemplo, de los Gálatas, los Corintios, sino que es para la iglesia cristiana en general, ¿sí? Entonces diga, esto es para mí, pero creyéndose el hermano, ¿sí? Entonces, la palabra, fíjese que ayer decía, ay, ¿por qué yo si soy dulce ahora? ¿Por qué me tocó un tema fuerte? También tenemos que aprender los temas fuertes y nuestro carácter tiene que ser impactado en esos temas y Dios nos da la autoridad para hacerlo. Amén. Ahora bien, dijimos que la carta de Santiago es una epístola general porque va dirigida a la iglesia en general. También se dice que esta carta, sobre todo, vemos otras cartas como es la de Pablo, Pedro, encontramos en esas cartas mucha doctrina, ¿sí? Pero en contraste con la carta de Santiago, en Santiago vamos a encontrar muchos principios prácticos de cómo se debe de vivir en nuestra moral como cristianos, en nuestra ética como cristianos y sobre todo en la demostración práctica de la fe personal. Santiago nos lleva hacia que es necesario tener una fe activa en medio de las situaciones difíciles, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Otro dato interesante de esta carta es que tiene 5 capítulos, 108 versículos y 2,309 palabras. Este dato me gustó porque yo soy muy numérica.
Entonces cuando vi, dije, perfecto. Se me hizo muy curioso. Ahora ya usted sabe que tiene 5 capítulos, Santiago, para que usted los pueda leer en su casa. ¿Sí? Amén. Y meditar más profundamente. Ahora bien, Santiago es una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento porque nos ofrece la instrucción dirigida a cómo se debe de llevar una vida cristiana, pero también trae las exhortaciones necesarias que van dirigidas a nuestro carácter, ¿sí? Diga así, ¿qué tal andas de carácter? Ve al de al lado, no le eches la culpa al calor, dile. ¿Sí? Entonces, nuestro carácter debe de ser moldeado conforme a la palabra. Y bueno, es interesante cómo empieza esta carta desde el versículo 1:1, ya que Santiago nos presenta sus credenciales. Y ahí en el versículo 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Santiago era un siervo de Dios. Gloria a Dios. También era conocido con el nombre de Jacobo como medio hermano de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 13:55, ¿sí? Que nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? También encontramos que Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén aproximadamente por 30 años. Esto lo vemos referenciado en Hechos capítulo 12, versos 5 al 23, también en Hechos 15:3, pero asimismo vemos en Gálatas 2:9 que nos refiere que fue un líder de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, trabajó con un pueblo judío y en esta carta precisamente escribe a los judíos esparcidos por varias regiones. Estamos diciendo que esta carta fue escrita en un tiempo de persecución. Y yo creo que la persecución es una de las cosas más difíciles por las que tuvo que pasar la iglesia primitiva. Sin embargo, fue una herramienta que ayudó para el crecimiento y expansión de la iglesia. Aunque fue muy fuerte, aunque los cristianos fueron exhibidos, quemados, burlados, colgados, etcétera, 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 este proceso que pareció tan difícil y fue difícil sirvió para la expansión de la iglesia y que hasta hoy en día pues nos impacta, ¿no? Y somos parte de esa iglesia a la que se predicó. Ahora bien, vemos que estos cristianos, judío-cristianos, vivieron en ese tiempo de persecución, quizás apresados, muchos de ellos fueron despojados de sus posiciones y sus formas de vida comunes. Las circunstancias del mundo se dice que fueron transformando su carácter, peleaban entre ellos, hacían acepción de personas y se acercaban a los más ricos. En consecuencia, se dice que estaban perdiendo ese amor auténtico hacia su hermano. Qué difícil. Ahora pregunta para nosotros, ¿las circunstancias nos pueden hacer cambiar nuestro carácter? Qué difícil. Por eso, ¿qué creen? Santiago les escribe y les dice, es necesario que volteen a ver a Cristo, que mantengan una fe activa, porque el Señor viene pronto y es necesario que nos mantengamos firmes. La mayoría nos dijo, no, sí es que nos hace cambiar, pero ¿qué creen? La palabra nos da las bases y los principios prácticos suficientes para que nuestro carácter no sea endeble. Y lo mismo dice, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Y por eso Santiago escribe así. Fíjense, como les decía, esta es una carta que no se va con rodeos, sino usa una frase muy popular,
Por ahí dicen, no sé si lo han escuchado, pero es una expresión que se dice mucho, ir directo al grano. ¿Sí lo han escuchado eso? Que es una expresión popular que solemos emplear cuando queremos que alguien vaya directamente al punto o al tema más importante, sin rodeos ni divagaciones, ¿sí? Imagínense, a mí me pasa mucho que cuando nuestros hijos los disciplinamos, ¿a poco nos dicen luego la verdad? ¿Y qué les decimos? Háblame claro, dime la verdad. Así Santiago les habla claro, porque ve que entre ellos hay situaciones de enojo, situaciones de pleito, situaciones de a través de las pruebas se están desanimando y dicen, no, pues, o sea, su contexto no era fácil, pero vemos que Santiago les dice, es necesario, y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil, ¿verdad? Lo leemos y decimos, ay, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y nos habla de una perfección y es muy hermoso cómo direcciona Santiago la palabra perfección, porque esta parte creo que alguna vez se las he comentado, que esta palabra se direcciona como un regalo, y a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? En nuestro cumpleaños, en el Día de las Madres, ¿qué más? En el aniversario, ¿qué más tenemos? Sí, ya que acaba de pasar, ¿verdad? Pero bueno, a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Pues esta palabra perfección quiere decir un regalo de Dios, pero son regalos a través de dificultades, de pruebas. ¿Quién quiere este tipo de regalos? Y son los que nos ayudan a crecer nuestro carácter, que nuestro carácter vaya madurando y cada día reflejemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro caminar. Son procesos complicados y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué tengo esto? Y que Señor, dame paciencia. Cuando pedimos al Señor paciencia, le decimos, fórmame más. Mira, estas imperfecciones que tengo, este carácter tan gritón, este humor, estos quita. Y le decimos, Él viene y nos forma. ¿Sí? Él viene y nos pule. ¿Le ha costado, usted ha trabajado a lo mejor y algún mueble que le queremos volver a dar un uso y de repente ya se desastilló? ¿Qué tiene que hacer uno? Porque ya se ve feo. Muchos caracteres se ven feos y dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esa mesa que se ve fea? Pues hay que lijarla y la lija ¿a poco es fácil? A veces hay que tallar varias veces hasta que quede blandita, ¿no? Así quitándole todo el polvito. Y ahora sí, ¿qué hacemos? La volvemos a pintar para que se vea linda, que cumpla el propósito porque fue hecha. Pero un carácter desalineado, un carácter rebelde, un carácter grosero, eso no nos muestra una terminación perfecta, ¿verdad? Ay, ¿por qué tanto silencio, hermanos? Ok, entonces debemos de decir, ay Señor, ¿qué tipo de mesa seré? ¿Una que está toda descarapelada y necesita ser tallada? Qué complicado. Y aquí los vemos en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué tal estamos en nuestras casas? ¿Cómo hablamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos? ¿Sí? Por ahí dicen que es muy bonito ser cristiano en la iglesia. Somos como peces libres.
Pero cuando salimos y estamos ya en el núcleo familiar, ¿qué creen? Ahí sale el verdadero carácter de cristiano, o debiera ser, ¿no? No me vaya a decir que usted todavía es gritón y enojón y se quiere agarrar a deschongadas, ¿no, verdad? Por favor, no me vaya a decir eso. Ok, sigamos. Bueno, eso le pasaba a los que vivían en el tiempo de Santiago y por eso dejan estas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, no me vaya a decir, a ver, déjame acomodo el vestido. No, eso no, porque ya nuestra vieja manera de vivir fue transformada a través de la regeneración de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, Cristo ha limpiado nuestros pecados, pero día a día necesitamos buscar de Él. ¿Para qué? Para ser limpiados a través de la palabra, quitar todo lo que estorba. Bueno, es por eso, amados hermanos, que la carta de Santiago nos recuerda algunos principios prácticos que son necesarios para vivir una vida cristiana sincera, real y en amor. ¿Sí? Yo creo que estas 3 palabras deben de ser nuestra vida diaria, ¿no? Vivir la vida con sinceridad. Es decir, yo soy aquí, Lady, en mi casa Lady, con tranquilidad, y en mi trabajo también igual. Porque qué feo ha de ser que soy una persona en la iglesia, otra en mi casa y otra en el trabajo, ¿no? Entonces, es por eso que esta carta nos dice que es necesaria una vida cristiana sincera, una vida cristiana real y una vida cristiana en amor. 3 cosas muy hermosas que debemos de, así como a quién nos gustan los accesorios. Ay, sí, más a las mujeres, ¿verdad? Ay, ahora no traje. Bueno, aretitos sí. Entonces, así como se ven estos aretitos y un anillo que se ve bonito, así una vida cristiana en sinceridad, que vive en la verdad, que vive en amor, también decora nuestra vida, esas situaciones. Ahora bien, identificaremos a la luz de la Escritura estos principios básicos que el cristiano tiene que aplicar a la vida diaria. Cuando nos enfermamos, fíjese, y vamos al doctor, ¿sí? A veces traemos el malestar en el estómago, que la colitis, etcétera, y ya vamos al doctor, ¿no? Y nos da nuestra medicina. ¿Qué hacemos? La dejamos, la compramos, ¿no? Y la dejamos ahí y no nos la tomamos. ¿Qué hacemos? O la dejamos, o la compramos, nos tomamos un día y al otro dejamos el tratamiento. Pues así es ser cristiano. Venimos, recibimos la palabra, no la podemos dejar nada más ahí guardada en nuestro librero, sino que tenemos que practicarla. Y no solamente un día o 2, sino debe ser el tratamiento completo. Y el tratamiento completo es hasta que Cristo regrese por su iglesia. Amén. Cada día necesitamos comer palabra, vivir palabra, llenarnos de palabra, ser llenos de esto. Plero, que viene del griego lleno, plero, que significa estar completo, saturado. Una vida llena totalmente del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo y teniendo un resultado del fruto del Espíritu Santo, reflejada en nuestro carácter, ¿verdad? A ver, hágale así al lado, a ver, te echo aire para que despiertes, no te duermas, apenas estamos empezando, se va a poner bueno, ¿no? Ok, bueno, sigamos. Ahora bien, vamos a estudiar el primer principio cristiano en nuestra forma de vida que está en Santiago 1:21. La palabra de Dios dice así: ahí sígame, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
almas. Y aquí algo muy claro que resalta en la parte B del versículo, y ese es nuestro primer principio, es recibid con mansedumbre la palabra implantada. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos leímos un versículo el cual decía, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para oírse? Y la primera dice, ¿pronto para qué? Para oír. Y fíjese cómo Santiago en su estructura muy relacionada, muy metódicamente, al escribir unos versos más adelante dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y cómo recibimos la palabra? ¿A través de qué? Oímos, ¿verdad? La oímos. Entonces, la primera recomendación que viene hacia los hermanos dice, por favor, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué es lo primero que debemos de oír? La palabra. Recibir con mansedumbre la palabra. Y la palabra mansedumbre viene del griego prautes, que significa, fíjese, dulzura, apacibilidad, humildad. Y ayer haciendo esto me acordaba que cuando vemos así un bebé muy pequeñito, así chiquitito, ¿qué nos provoca? Dulzura, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la bebé de Leslie, volteé a verla y se aventó unas carcajadas y dije, ¡ay, qué tierno! Y los bebés, dice, ¡ay, uno qué bonito!, ¿verdad? Entonces, la palabra debe de recibirse así, ¿no? Con esa dulzura, con esa apacibilidad, con esa humildad y no enojados, ¿verdad? Y no decir, no, de seguro la hermana Lady está diciendo esto por mí. ¿Qué me sabe? No, nada, hermano. Ahora no he platicado con nadie en la semana. Okay. Entonces, podemos ver que la mansedumbre nos va a llevar al resultado de una elección del hombre fuerte para controlar sus reacciones en sumisión de Dios. Es decir, que cuando soy o tengo mansedumbre, yo he elegido ser sumiso a Dios, rendir mi vida a Dios. Dice que es un balance que resulta entre la fortaleza de carácter que viene de la confianza en Dios y no de la debilidad o el miedo. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y quién entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Entonces, ahora pregúntense, ¿quién es sabio y quién es entendido entre nosotros? Muestre esa conducta, sus obras en manera sabia y con mansedumbre. Seamos dulces los unos con los otros al pedirnos las cosas. Seamos dulces a dirigirnos, apacibles, no enojados. A mí si algo me enoja en la casa, yo estoy hablando de mi casa, cuando le pido algo a Abdiel, ya que está creciendo uno que hay que aprovechar, ¿verdad? Por ahí dice un TikTok que no sabía el lavatrastes que tenía hasta que cumplió la edad necesaria. Pero bueno, aquí ya él ya empieza a hacer cosas un poquito más porque tengo que involucrarlo a nivel de su edad, ¿verdad? Tampoco le voy a decir, lávame los trastes, trapéame, riega las plantas, haz las camas, súbete a lavar la ropa. No, ¿verdad? Tengo que ponerle actividades conforme a su edad, ¿verdad? Y si dos cosas que me molestan. Uno, cuando no obedece y me dice ahorita. Y ese ahorita nunca llega, ¿verdad? Y dos, que cuando hacen las cosas
las hace de malas, ¿no? ¿Y qué hace uno? A ver, las cosas, les digo que lo bueno que somos cristianos, porque tenemos la palabra y ahí ya se doblega. A ver, y ya al rato anda, perdóname mamita, no lo vuelvo a hacer, ya voy a hacer las cosas con amor. Pero siempre le digo, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor, todo, desde lavar una jerga, desde regar las plantas, todo con amor. Esos malos modos no me sirven. ¿Qué creen? Lo mismo pasa en la iglesia. ¡Auch! Todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor y no para los hombres. De nada sirven los malos modos, ¿verdad? Entonces, si nos ponen a hacer talento, con amor, Anamín, por favor, sopórtame. Si nos ponen a hacer los baños, con amor. Entonces, las cosas se hacen con amor, con mansedumbre. Entonces, ya vemos que dice aquí el aspecto de recibir la palabra con mansedumbre. Fíjese, describe, nosotros estamos conformados o somos personas tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo pues lo vemos físicamente y es bien fácil ver nuestras expresiones, ¿a poco no? Pero lo que es nuestra alma, que se reflejan ahí la voluntad y las emociones, y nuestro espíritu también debe de reflejar una situación de mansedumbre. ¿Y qué quiere decir esto? Debemos de tener un espíritu que sea educable, o sea, que se deje enseñar, sin resistencia, sin disputa o interrogatorio. ¿A quién? Esta frase también es popular para mi Abdiel, ¿no? Las órdenes no se cuestionan, se obedecen. Porque eso de que ya empiezan a la adolescencia, ¿pero por qué? ¿Y por qué? A ver, esto no es una elección, es una orden. Y se tiene que obedecer. Entonces imagínense, en la iglesia hay veces que no es elección, es una encomienda y se tiene que obedecer con amor, ¿verdad? Con gentileza, con dulzura, ¿sí? Entonces, sin interrogatorios, ¿pero por qué van a hacer eso en la iglesia? ¿Pero por qué esto y por qué lo otro? No, pues así. Acuérdense, siempre recibir las cosas con un espíritu de mansedumbre, educable, sin resistencias, sin interrogatorios, ¿sí? El recibir de la forma correcta la palabra, dice aquí, puede salvar nuestra alma, porque la palabra confronta el pecado, transforma vidas, purifica. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted se siente en tinieblas, necesita la palabra de Dios. Si usted está en malos pasos, necesita la palabra de Dios. Si usted está en pecado, necesita ser limpiado por la palabra de Dios. Nuestras vidas pueden ser transformadas, pero es necesario que recibamos la palabra y no la desechemos y no pongamos el signo de interrogación y no pongamos barreras para que la palabra llegue. Empieza estos versículos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y después nos dice, por lo cual desechando toda la inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el 22 completa, o sea, una vez que ya la recibes, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? A lo mejor y aquí venimos un momento y decimos, Señor, el espejo, ¿no? Y vemos, no, sí, tengo que cambiar este carácter. Cuando nos paramos en la mañana, ¿qué tal guapos somos? A veces nos espantamos un poco, ¿no? Y vemos nuestra cara al natural y decimos, híjoles, ya me salió una arruga, estas ojeras ya no se quitan, parece que me pongo. Y entonces vemos, pero solo es un momento. Y necesitamos llevar ese cuidado continuo, ¿no? A lo mejor y para las mujeres, los que tenemos arruga, ¿qué debemos de hacer? Pues una cremita colágeno, célula mamá, de la ¿cómo se llama? Célula madre, todo eso. Bueno, es que todavía no llego a esa edad, pero ahí voy. Bueno, todo eso. Pero ¿qué hacemos? Si lo dejamos así, pues esto va a seguir empeorando, ¿verdad? Y también debemos de tener cuidado. Pues lo mismo es la palabra. Cuando llegamos y somos confrontados, la oímos, pero dice que es necesario hacerla, ser hacedores de ella. No solamente oír, sino debe de haber un resultado práctico en nuestra vida. Se tiene que ver, ¿sí? Bueno, sigamos. La palabra de Dios se describe como viva y eficaz, ¿sí? La palabra de Dios fortalece nuestra fe, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Santiago también nos dice que nos fortalece en medio de las pruebas y aflicciones, porque nos hace entender los propósitos de Dios, nos lleva a la madurez, a crecer y nos hace entender que somos pequeños pámpanos, ¿sí? Esos pámpanos necesitan permanecer en la vid, ¿sí? Así como lo describe, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en Jesús es cortado, pero el que permanece debe de llevar mucho fruto, y ese fruto conlleva también llegar palabra a otros y estar llenos, ¿sí? Y fíjese que Santiago nos lleva a familiarizarlos en situaciones, por ejemplo, de aflicción, pruebas, con el sermón del monte que viene en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nos refiere a una vida práctica, a una vida continua que diariamente se debe de demostrar. No podemos guardar las vidas cristianas en una cajita de regalo, ¿verdad? Las cajas se ven bien bonitas, decoradas, pero lo importante es que pueda ser aplicada día con día la palabra en nuestra vida, ¿no? Dice aquí, no nos engañemos, sino que es necesario que si oímos la palabra, es necesario vivirla. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es necesario que escuchemos y obedezcamos la palabra. Amén. La llevemos a la práctica. ¿Qué le parece el primer principio? Fuerte, ¿verdad? Que es necesario recibir con mansedumbre la palabra. Pero otro segundo principio, ese está más fuerte, hermanos. Pero sí aguantamos, ¿verdad? Ahora,
El segundo principio lo encontramos en Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¡Auch! Entonces, esto nos lleva a entender un principio que dice: no practiques una religión vana. ¿Sí? No debemos de practicar una religión vana. La palabra religioso viene del griego treskos, que se interpreta como solo es una apariencia externa de adoración, pero tiene un corazón impuro. Qué fuerte, ¿verdad? Una persona religiosa solamente le van a gustar las apariencias, pero su corazón no va a estar limpio. Y eso es muy triste, porque al final, ¿quién escudriña nuestro corazón? ¿Quién conoce todo de nosotros? ¿Quién sabe las actitudes? El Señor. Dios conoce todo. Él no puede ser burlado en ninguna manera, ¿verdad? Sabe cómo somos, sabe cómo nos movemos, cómo nos direccionamos, con qué actitudes lo hacemos al caminar en nuestra vida cristiana. Si realmente solamente tenemos una apariencia bonita como cristianos, pero realmente nuestro corazón está contaminado. Eso es triste, ¿verdad? Y fíjese, hace una recomendación, volvemos al versículo inicial que dice: pero mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y viene la segunda cosa: tardo para hablar. Tardos para hablar. Fíjese, y mismo Santiago describe a la lengua, que viene relacionado con el habla, es un pequeño miembro del cuerpo que tiene que sujetarse. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. La palabra perfecto viene del griego teleios, que es un hombre que ha alcanzado la meta. El hombre que puede controlarse a sí mismo, es capaz de frenar todo el cuerpo. Y fíjese, porque la lengua se resiste al control más que cualquier otra área de conducta. ¿Sí? Ahí recuerdo cuando éramos niños, cuando nos enteramos de algo, mis hermanos y yo teníamos una frase popular en donde decíamos: ay, ya te da cosquillitas la lengua para hablar, ¿no? Cuando nos íbamos a acusar con mi mamá o cosas así de las travesuras, y ya así decíamos que nos daba cosquillitas la lengua para hablar. ¿Cuántos cristianos hay así? Que ya le da cosquillitas la lengua para el chisme, para la murmuración. Y dice Santiago: a ver, controlemos la lengua, porque es un pequeño miembro, pero puede hacer un incendio. Y hace unas comparaciones muy fuertes, ¿no? En donde muchas, por ejemplo, dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira, todas las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ay, santo Dios. Y en cuántos problemas nos ha metido nuestra lengua por no controlarla. Cuán discretos somos, hermanos, cuando nos dicen: te voy a
contar algo, pero te lo cuento a ti porque te tengo confianza, porque eres mi amigo y porque necesito un consejo. Y ahí vamos, nada más lo terminamos de oír y nos da cosquillitos la lengua. Y ya el que nada más lo debía de saber por confianza, pues ya lo saben 5, porque al otro también, y al otro y al otro. Y esto se hace un teléfono descompuesto. Debemos de ser discretos. Hay personas que nos tienen confianza y debemos de ser, eso se llama ser honorables también. El escuchar. Hay cosas que merecen discreción, ¿verdad? Entonces, cuidemos a que esta lengua no nos provoque un fuego. Y decimos, ay, ¿para qué se lo dije, verdad? Ya cuando se armó todo, el zafarrancho, el caos. Ya esto quedó peor que un tráfico vial rumbo a Ixtapaluca. ¡Qué barbaridad! Entonces, debemos de ser cautos y entendidos con nuestras palabras. ¿Sí? Y eso se relaciona con lo anterior. ¿Se acuerda que la mansedumbre nos lleva a dulzura? Pues nuestra lengua también tiene que salir cosas dulces, cosas que edifiquen a Dios, no serpientes, hermanos, ¿verdad? No cosas raras, no groserías, no chismes, no murmuración, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a cuidar nuestra boca, ¿ven? Nuestra lengua, ¿sí? Porque eso nos va a salvar de muchas problemáticas, ¿sí? El ser discretos, el ser entendidos, el ser cristianos con honor, con honorabilidad, es también parte de frenar esta lengua. Y bien dice esto, ¿no? Es capaz de frenar todo el cuerpo porque la lengua se resiste al control más que cualquier otra área de conducta. ¿Pero qué creen? Si nosotros estamos en la palabra, lo podemos lograr. Con ayuda y guianza de Dios. Podemos controlar a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y nos redarguye, ¿no? Y nos dice, alto, ¿sí? Alto. No digas eso. A veces los niños son bien sinceros, ustedes saben. Y luego aquí en el salón repiten cosas que ven o escuchan en su casa. Entonces, cuando yo escucho algo de alguno o de alguna, les digo, mi amor, tú eres una princesa. Las princesas no dicen eso. Las princesas no se comportan así. Y ya se queda pensando y dice, sí, tiene razón. Y hasta cambia su actitud. Entonces, nosotros somos hijos de Dios y nuestras formas de hablar tienen que corresponder a las credenciales que nos ha dado nuestro Padre, ¿no? Así como Santiago que se presentaba, imagínense qué bonito sería, más bien qué crudo sería, ¿no? Si Santiago hubiera sido una persona chismosa y ahora los quisiera corregir en esta parte y les dijera, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros también debemos de cuidar esa compostura. No debemos de ser piedra de tropiezo para otros, ¿no? Porque muchas veces hemos conocido referencias, ¿no? El primo de un amigo lejano del vecino. No, para ser como ese cristiano, mejor no. Entonces debemos de cuidar, adornar el evangelio, ¿sí? Entonces, cuidemos nuestra lengua para que no nos meta en situaciones complicadas, ¿no? Era curioso, ahorita apenas estoy conociendo a mis vecinos porque me cambié de casa, ¿no? Pero imagínense, yo sabía con quién acudir
con el vecino exacto que me iba a informar de todo. Y ya nomás cuando necesitaba, oiga vecina, ni siquiera le preguntaba qué pasó, O sea, yo llegaba, vecina, ¿cómo ha estado? Bien, fíjese que ya se enteró que fulanito y ay, la lengua, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Aún en la iglesia, en nuestra familia, nos puede ahorrar tanta cosa el someter nuestra vida a Dios. Amén. Fíjese, y hace algunas recomendaciones con respecto a la lengua. Dice, necesitamos evaluar nuestras palabras, no hablar con amargura, mostrando respeto, cuidar de no herirnos como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjese, nuestras palabras no deben de reflejar esas amarguras. Debemos de tratarnos como hermanos con respeto, amados hermanos. Y debemos de cuidar de no herirnos como cuerpo que somos de Cristo. Okay. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y solamente tenemos un juez justo, ¿sí? Que él se va a encargar de evaluar nuestro corazón y nuestra forma de vida, ¿sí? Debemos de respetar al liderazgo, tenemos que respetar a los pastores, ¿sí? Tenemos que someternos los unos a los otros y cuidar nuestra boca, nuestra vida, ¿sí? Y aquí también, fíjese, Santiago abarca muchas temáticas. No debemos de tener favoritismos ni hacer discriminación, porque el Señor no hace acepción de personas. Todos valemos la sangre de Jesús, todos merecemos un trato que dignifique a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, ¿sí? Todos somos iguales, hermano, ¿sí? Aquí todos somos hijos de Dios. No es más el que tiene una profesión, el que cocina mejor, el que barre mejor, porque Dios nos ha hecho a todos iguales, porque nos compró con su sangre. Tenemos el mismo precio valioso, ¿sí? Entonces, no tenemos que hacer grupitos, digan, no división. ¿De acuerdo? Esto ya nos preocupa un poco y debemos de poner atención. Y han sido muchas prédicas que nos alertan de las divisiones. ¿Ya se dio cuenta? Muchas así seguidas. Y uno dice, no, pero pues si no hay división en la iglesia. Yo me llevo bien con todos. Yo soy, como decían los corintios, ¿no? Yo soy de Cristo. Hay los más espirituales, pero debemos de tener situaciones, ¿sí? O sea, porque todos somos parte del cuerpo, ¿sí? No hay exclusividades, o sea, no hay VIPs en la iglesia, ¿sí? Que diga, yo soy el grupo, ¿qué les gusta? De los de Corintios, yo soy el grupo de los de Efeso. No. Todos somos la iglesia, casa de oración, Sinaí, ¿sí? No tenemos que hacer grupitos. No, que yo sé mejor hacer el talento que la hermana Juanita. Lo bueno que no hay Juanita. No. O yo predico mejor que Sutanito. No. O que Juan. No. Entonces, cada uno Dios nos usa conforme Él quiere, ¿sí? Y ya se nos habló que todos somos importantes y no debemos de menospreciarnos ni nosotros mismos ni los unos a los otros, ¿sí? Entonces debemos de cuidar lo que tenemos aquí en casa. Amén. Dice el último principio, amado hermano, lo encontramos en Santiago 4:4. Ay, sí empieza bien fuerte, oiga. Fíjese, dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto, amados hermanos, nos lleva a marcar
una diferencia muy abismal. No debemos establecer una amistad con el mundo. El mundo, no. El Señor nos ha limpiado, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, nos ha dado unas ropas nuevas, nos dignificó. Imagínense querernos ir otra vez a ensuciar. A ver, ¿le ha pasado que usted lava toda su ropa y de repente no acomodaron bien el tendedero y se cae? Se enmugrosa toda y hay que volverla a lavar. Ni sacudida porque está mojada, queda hecha lodo. ¿Y cómo nos pone eso? Estresados, ¿verdad? Pues la vida cristiana es así, ya está limpia, no se tiene que volver a ensuciar, ¿sí? Nuestra vida ya no puede ser un cochinero, ¿sí? Debe de estar limpia. Es por eso que Santiago dice que no tenemos que establecer amistad con el mundo, ningún lazo que te ate al mundo, llámese lo que sea, un pecado oculto, llámese situaciones, en este caso también reflejaban muchas situaciones de dinero, ¿no? El dinero sirve para comprar cosas y todo, pero no debe estar ahí nuestro primer amor, porque hemos entendido como hijos de Dios que nuestra provisión viene de Dios. Por más que nos afanemos, en Dios está la bendición. Si Él quiere, nos va a dar las cosas, nos va a abrir las puertas, pero necesitamos obediencia. Y este principio de no hacer amistad con el mundo nos lleva a entender que no debemos de darle la espalda a Dios por seguir el pecado. No dejes que el pecado se vuelva aceptable y placentero en tu vida. Cuando ya nos sentimos cómodos en el pecado, ya nuestra vida está muy mal. Necesitamos arrepentirnos y volver al Señor, que es la fuente que nos limpia. El mundo se describe como el cosmos, y también del griego cosmos, que quiere decir atavío, que es estrecho, a veces amplio. Esto conlleva o incluye habitaciones, y esto me hacía entender que a veces el mundo te da muchas puertas, ¿no? De la diversión, del alcohol, de las situaciones, pero todo eso, ¿qué creen? Te lleva a la condenación, tiene un resultado final. Si tú abres esa puerta y le das la espalda a Dios, se te va a volver aceptable, lo vas a ver como tu vida normal, placentero, porque ya es parte de tu vida, pero eso cada día te lleva más a la condenación. Necesitamos abrir nuestros ojos y entender que tenemos un Dios celoso, que Él nos ha redimido, que nos ha comprado a un precio alto, nos rescató de la esclavitud, amado hermano, y no podemos regresar a esa vana manera de vivir. ¿Sí? ¿Se acuerda que nuestra vida tiene que ser sincera, verdadera, caminar en amor con Dios? La amistad con el mundo no nos deja estar unidos con Dios, no nos deja vivir en santidad. Por eso Santiago escribe a través de su carta recomendaciones y dice: es necesario que nos sometamos a Dios, es necesario que nos acerquemos a Dios, que limpiemos nuestras manos, que limpiemos nuestro corazón y tengamos un arrepentimiento genuino. Cuando tengamos eso, dice: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Mientras no nos humillamos delante de Dios, con perdón de la palabra, vamos a estar recogiendo sobras, amado hermano. Vamos a estar hundidos en el pecado, en la doble vida, en la apariencia, en la religiosidad. Hoy es un llamado, hermano,
Y desde que Leo nos dio la palabra, nos han venido siendo muy directos, que es necesario una separación. O sea, ha habido palabra directa de Dios. O sea, que límpiate. Y aquí la palabra también nos lleva a decir, limpia tus manos, limpia tu corazón, un arrepentimiento genuino. Hoy hay oportunidad de humillarnos delante del Señor, de exaltarle a Él, y Él nos exaltará a nosotros. Y hermano, si ponemos estos principios en práctica, Dios nos ayudará a vivir dignamente, conforme a la profesión en que nos ha llamado, que somos hijos de Dios. Una credencial muy importante, ¿no? Pero es necesario, amado hermano, que recibamos la palabra con mansedumbre, que vivamos la palabra, que no practiquemos una religión vana, sino que cuidemos nuestro corazón y sigamos a Cristo, que es el verdadero camino. No establezcamos amistad con el mundo. Proverbios nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hoy es una oportunidad muy hermosa que Dios nos da. Y la palabra a veces es fuerte, pero es mejor una palabra de exhortación a tiempo a irnos a condenación por siempre. Fíjese, póngase de pie.